Bueno, pues en todas estas ponencias que hemos estado escuchando, la verdad es que han salido una serie de mensajes que me han parecido bastante interesantes, ¿no? Desde el principio, por un lado, empezaba hablando César, ¿no? Comentándonos un poquito toda la parte de las dificultades, ¿no? de cómo se está viendo, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? El peligro, ¿no? que se ve desde los puestos de trabajo, cómo puede llegar a sustituir todo lo que es las tareas y automatizar, digamos, las tareas de las personas. Y por otro lado también todo ese tipo de cosas que podemos llegar a realizar desde la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por un lado, muy interesante, ¿no? Cada una de las charlas, cómo se le pone sentido, ¿no? a lo que es la inteligencia artificial a la hora de tomar decisiones, los riesgos que estaban también comentando de lo que puede llegar a ser una mala decisión cuando se quiere tomar esa decisión que ha elegido la inteligencia artificial, ¿no? Y después todas las dificultades también a la hora de lo que es la comunicación entre las máquinas y lo que es la comunicación con las personas. Entonces, os voy a dar la posibilidad de que podamos ir realizando preguntas a cada uno de los ponentes, ¿no? Con cada uno de los temas, de las temáticas que hemos estado viendo. Si tenéis alguna pregunta para alguna de las personas, podemos ir diciendo. Vale, por allá. Hola, buenos días. Es para Leandro, simplemente es un tema semántico que has mencionado muchas veces, bases de información en vez de bases de datos. El tema de la información lo has puesto como muy encima de la mesa. Es para ver si era por algún motivo en concreto o no. Bueno, perdón, a ver si se oye. Tienes un motivo porque no quiero llamarles bases de datos porque no son contenedores estructurados de información al uso. Al final, cuando me refiero a información, es todo el entorno, bases de información, es todo el entorno informacional que voy a utilizar para un caso de uso de inteligencia artificial. Que pueden ser bases de datos, pueden ser ficheros, pueden ser audios, pueden ser un montón de fuentes de información. ¿Una otra pregunta más por ahí? Bueno, pues entonces, si queréis, yo también voy haciéndole preguntas, pues voy a aprovechar ya que estoy aquí, ¿no? Voy a ir sacando algunas preguntitas de las cosas que he estado viendo, ¿no? Por aquí. Vale, por un lado, hacia Alfonso, hacia lo que era la justicia en la inteligencia artificial, una cosa que me ha interesado bastante, ¿no? Con todo lo que estabas diciendo, ¿no? Porque por un lado, ¿no? Es cierto que cuando llegamos a una empresa cualquiera, ¿no? Intentas identificar toda la problemática, intentas extraer toda la información e intentas trabajarla en un sentido muchas veces en las que no le pones ese sentido de justicia, ¿no? Que tú estabas indicando, ¿no? Realmente, ¿qué tipo de dificultades os encontráis vosotros en los clientes cuando tratáis de extraer ese tipo de información y ponerle ese tipo de sentido, ¿no? Porque vosotros trabajáis mucho, ¿no? con datos anonimizados, ¿no? Entonces, por un lado, ¿qué tipo de cliente es el que, porque es un B2B, qué tipo de cliente es el que te está demandando más este tipo de información y ¿qué es dónde aplicas ese tipo de justicia que estabas comentando? Vale, pues sí, como tú bien comentas, yo soy de Telefónica, pero concretamente en la parte de Luca, que Luca es la unidad de datos que realiza proyectos B2B para otras empresas, ¿no? Entonces, lo que nos pasa cuando llegamos a las empresas es que las áreas de negocio lo que quieren es obtener más pasta, hablando rápido y mal, ¿no? Entonces, no están tan preocupadas en esa justicia, sino en optimizar resultados, en que los modelos analíticos sean lo más precisos posibles. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un modelo que es muy bueno y lo modifico para que sea un poquito más justo, ¿vale? O en función de los criterios que he comentado anteriormente, esa precisión del modelo se reduce, siempre se reduce. Ahora, ¿cuánto tengo que reducirlo para que me compense ser justo?
pues digamos que ahí está un poco esa balanza que ponen los clientes. Hay muchos clientes que dicen, no, mira, me da igual que mi modelo no sea justo, yo lo que quiero que sea lo mejor posible, que sea lo más preciso para conseguir optimizar mis márgenes o lo que sea, ¿no? Entonces, hay algunas empresas que sí que están empezando a preguntar, oye, ¿y esto de la justicia qué es? ¿Qué es esto? ¿Esto me va a repercutir en que obtengo menos beneficios o no? Entonces, digamos que están empezando a entrar en las mentes de las personas de negocio, pero inicialmente no se está contemplando, digamos, las empresas. Es algo relativamente nuevo. Sí, eso es más o menos lo que me imaginaba, ¿eh? Porque es que sí que es cierto, ¿no?, que por un lado no te están pidiendo todo este tipo de justicia, ¿no?, pero la realidad es que cuando te pones a trabajar no miras tanto, ¿no? Es simplemente los datos que tú tienes, ¿no?, y los utilizas, y es un poco lo que al final sacas de ahí. Y esto también la pregunta hacia Leandro, porque estaba comentando que precisamente una de las cosas que veía él más importantes eran los riesgos, ¿no?, de la toma de decisiones con este tipo de técnicas, ¿no?, de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿tú qué ha sido lo que has encontrado, así como un caso de aplicación en el que te has encontrado una mala decisión a la hora de aplicar este tipo de técnicas? Bueno, casos concretos, por ejemplo, en el ámbito de fraude o en el ámbito de riesgos, una sanción equivocada en un modelo es bastante habitual. Y primero, yo diferenciaría dos ámbitos en lo que tiene que ver la gestión del riesgo. El primer ámbito es que la compañía o quien es el responsable del área sea consciente de que se está basando en un modelo y que asuma las decisiones del modelo. Esa es la primera. Y la segunda, cuando hay un error o hay un problema, que los tienen, porque los modelos no son perfectos, y también los tienen cuando no son modelos y son humanos, el poder entender cómo esa decisión se puede trazar y se puede explicar. Y ese es, yo creo, que el mayor reto ahora mismo, porque muchos de los modelos de inteligencia artificial, más allá de qué información utilizan o el modelo en sí mismo, en muchos ámbitos es complicado saber por qué toma una decisión y no toma otra. Exactamente. Ahora voy a cambiar un poquito hacia la parte de Marta, porque ha sido también muy interesante la parte que estabas comentando, ¿no?, de cómo intentar identificar patrones, ¿no?, pues un poquito, ¿no?, de identificar lo que era a la hora del habla, ¿no?, de cómo identificar la manera en la que te comunicas con cada una de las personas, y también dependiendo un poco del sector o de la jerga, ¿no?, que se está utilizando, ¿no?, cómo llegas a entablar una comunicación. En ese tipo de problemas que te puedes llegar a encontrar, me comentabas que, por ejemplo, uno de los problemas que veíamos en ese diálogo, ¿no?, era el ruido, ¿no?, la transcripción, que a la hora de transcribir, ¿no?, todo lo que era el texto. ¿Qué tipo de dificultades te encuentras en este caso entre idiomas? Porque si te das cuenta, ¿no?, estamos hablando, ¿no?, de que principalmente todo este tipo de reglas y se aplican sobre todo al inglés. ¿Qué tipo de problemas te encuentras, por ejemplo, en el español, ¿no?, con todo este contexto que tiene, ¿no?, y que da un significado muy distinto, ¿no?, al texto y al diálogo en el que se está entablando, digamos, la conversación? Muchas gracias, Jaime. ¿Me oís? Es verdad que bueno, que en español, en general, en todas las técnicas de procesamiento del lenguaje natural, vamos un pelín con retraso o un pelín de desventaja, con respecto al inglés. Pues el inglés es pionero en todas las técnicas de procesamiento del lenguaje natural. En la actualidad lleva ya muchos años. Es verdad que en español podríamos decir que somos los segundos, que no está mal. Hay otras lenguas que están mucho peor en tecnología y motores adaptados. Y en el caso es verdad que en cada una de las técnicas tenemos una idiosincrasia diferente. Si trabajamos con herramientas o motores que se pueden adaptar en español, ahí tenemos una gran ventaja, porque nosotros podemos añadirle esa parte de conocimiento, de corpus, de textos
o audios entrenados para poder adaptar esos motores y conseguir un acierto mayor en español. En cada una de las técnicas o motores habría que ver con qué datos es con los que se ha entrenado y si nos es suficiente para los objetivos que tenemos. Pero bueno, muchas de las técnicas y muchas de las herramientas consiguen grandes resultados. Así que, bueno, deberíamos valorar en cada caso cuál utilizar. En este caso, incidiendo sobre esto de los idiomas, aquí en Europa, que hay tantísimos idiomas, ¿dentro de qué idiomas son los que mejor se mueve este tipo de natural language? O sea, ¿de qué manera te encuentras, por ejemplo, diferencias entre español, inglés? Pero, por ejemplo, ¿está tan trabajado otros idiomas de aquí, de Europa, como pueda ser italiano, portugués? No, ya te digo que no. Dependiendo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aplicaciones móviles está mucho más desarrollado porque hay muchos más usuarios y todo el mundo quiere usar las mismas herramientas, aunque no tengan el mismo acierto. Es verdad que bueno, más o menos. En el caso de procesamiento de texto, todo el análisis semántico del que os he hablado tiene mucha más dificultad, y si nos vamos a, por ejemplo, lenguas un poco más minoritarias, ya no tiene el mismo desarrollo. Si pensamos en todas las lenguas eslavas, por ejemplo, pues el desarrollo es mucho menor. Gracias. Hay otra pregunta que también quería hacerle a Leandro. Ponías que ponías 5 tipos de tendencias, ¿no? Y diferenciabas entre una cosa que eran las asistentes personales, que es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Y otra cosa eran los interfaces de relación. ¿Cuál es la diferencia así que ves? O sea, ¿qué tenía de diferencia entre una y otra? Bueno, lo que vemos nosotros como diferencia es que el asistente es una solución que ayuda en base a dar mejor información o información con alto valor añadido a un usuario o a una persona, y los interfaces de relación es más el cambiar el modelo de interacción con el banco en cuanto a los productos y servicios, cómo se relacionan con el banco. Y eso va más allá. Evidentemente tiene una parte de asistencia, pero esa parte de asistencia en el modelo de relación ya es transparente. Está embebida, así como otras muchas soluciones de inteligencia artificial, y realmente es que tú puedas hablar con tu banco y pedirle algo y automáticamente él haga lo que tenga que hacer para darle el resultado o lo que estás buscando. Ok, ahora ya lo cojo. Sí, ¿Alguna pregunta? Aquí, sí. Hola, buenos días. Yo tengo 2 preguntas, una para Leandro y otra para Alfonso. Leandro, me gustaría saber tu experiencia a nivel de puestos de trabajo, del impacto que habéis tenido en Ibercaja con la entrada de la inteligencia artificial. Y Alfonso, mi pregunta es, tú has hablado de justicia, que es un concepto moral. Me gustaría saber qué conoces de la legislación relacionada con todo el mundo de la inteligencia artificial. Gracias. Empiezo yo. En cuanto yo creo que el principal reto, por decir el más relevante en cuanto a la aplicación de inteligencia artificial en el puesto de trabajo, es la gestión del cambio. O sea, el conseguir que en este caso los empleados gestores realmente vean las soluciones de asistencia que le estamos dando como una ayuda y no como una amenaza, y sepan aprovecharlas en toda su extensión, para mí diría que es el principal reto, porque eso al final es la línea que divide el éxito o el fracaso del proyecto. Y como decía antes, en muchos casos es muy complicado el que la gente, digamos, tenga una buena percepción de estas soluciones, porque en muchos casos se ven como una amenaza. Y con todo lo que se dice, que es verdad que dentro de muchos años pues pueda ser muy disruptivo en cuanto a cómo afectará al puesto de trabajo, hoy en día hay que verlo en que son herramientas, igual que la ofimática, otras muchas, que nos van a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Y esa es la clave para que realmente podamos conseguir una buena adopción. Vale, y sobre la pregunta que has formulado, sí, efectivamente, todo el tema de la justicia está relacionado con la moralidad, pero concretamente cuando se habla de justicia en Machine Learning concretamente, ¿de acuerdo? Sí que está muy bien definido
qué es justicia, ¿vale? Y son los 3 criterios que he mencionado anteriormente, que eran el criterio de independencia, el criterio de suficiencia y el criterio de separación, que para nada tiene que ver con esa parte que comentas. Tiene que ver más bien en cómo se reparten, si estamos hablando de créditos, que haya cierta igualdad a la hora de repartir esos créditos a las personas, ¿de acuerdo? De acuerdo, pero me gustaría saber a nivel legislativo, es decir, leyes reales, ¿cómo está desarrollado eso? Porque desde mi percepción es que está todavía muy verde todo lo relacionado con esto. Vale, en cuanto a leyes como tal, yo lo que conozco es, por ejemplo, es que la Unión Europea ha sacado recientemente una serie de recomendaciones que las compañías deberían seguir cuando aplican técnicas de inteligencia artificial, pero no dejan de ser pautas o recomendaciones. En ningún momento llega a ser establecido como ley. A su vez, la GDPR, digamos que sí que incorpora información de, oye, y siempre siguen siendo recomendaciones, tener cuidado con ciertos grupos sensibles, con ciertas variables como puedan ser el sexo, la raza, la edad incluso, y todo esto es a nivel europeo, pero sé que en Estados Unidos también tienen sus propias leyes y que en este caso sí que está un poco más avanzado, y es que por ley no puede discriminar ciertos grupos sensibles. Sí, muchas gracias. Estas preguntas para Alfonso. Supongamos que yo como consumidor hago una solicitud de un crédito, de un seguro, y no se me concede. Y creo que he sido víctima de un sesgo. ¿Qué derecho me asiste o cómo podría yo reclamar a la compañía frente a una situación así? Vale, digamos que hay justamente el caso que he presentado anteriormente del software de Compass, ¿de acuerdo? Que digamos que asignaba mayor puntuación de reincidencia a personas de raza negra. Digamos que hubo un señor de raza negra que le pasó justamente eso. Oye, ¿por qué a mí me estáis dando una mayor puntuación cuando yo realmente no soy propenso a ello? Y digamos que los abogados correspondientes a esa persona sí que lo denunciaron, ¿de acuerdo? Lo denunciaron ante no sé qué entidad era, ¿de acuerdo? Pero sí que llegaron a ganar el caso. Es decir, es imposible que a esta persona se le meta en prisión porque el algoritmo que decide sí que tiene los sesgos, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue cuando salió a la luz estos casos de sesgos con respecto a la raza, ¿de acuerdo? Pero sí que siempre habrá alguna forma, ¿vale?, de mostrar tu desencanto ante estos modelos. Es más, cada vez las compañías, digamos, que tratan de que todos esos modelos sean mucho más transparentes, sean mucho más explicables, para cuando llegue casos como el que estás comentando, sepa realmente por qué se toma una decisión u otra. Estamos pasando de los algoritmos tipos de caja negra a pasar a algoritmos un poco más transparentes en el que sepamos del por qué un algoritmo da un score u otro dependiendo de ciertas características. No estoy muy seguro. Esto es una temática muy reciente. Entonces, digamos que se están haciendo los primeros pinitos en esta temática y no hay nada muy controlado de momento. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Sí, disculpa, esta pregunta también es para Alfonso. Has explicado que un modelo más justo es menos preciso. ¿Podrías explicar, aunque sea de manera general, por qué? Digamos, un modelo efectivamente justo es menos preciso. ¿Por qué? Porque inicialmente cuando tú entrenas un modelo de Machine Learning, lo normal es que los datos ya estén sesgados, ya sea porque, si estamos hablando de concesión de créditos, por ejemplo, ya sea porque haya un cierto perjuicio histórico que se refleja en los datos, ¿de acuerdo?, en el que antiguamente las mujeres se les concedía menos créditos que ahora, ¿no? Entonces, digamos que esas cosas que he ido arrastrando a través de la historia, los algoritmos lo detectan. Entonces, cuando dan esa predicción, digamos, esas predicciones están sesgadas. Entonces, por ese lado,
el porqué de que los datos normalmente están sesgados. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta del por qué, porque la mayoría de los algoritmos de inteligencia artificial no tienen en cuenta esos pequeños grupos sensibles, es decir, tratan de optimizar, ¿vale?, las métricas de precisión, de recall, de distintas métricas de algoritmos para la gran población y no tienen tanto en cuenta a los grupos minoritarios. Entonces, en ese sentido, si quiero conseguir a través de ciertas métricas como de independencia, separación y demás, conseguir que se cumplan esos criterios de proporcionar igual número de créditos a hombres que a mujeres, sí o sí tengo que modificar la salida del modelo. Entonces, esa salida del modelo quizás no sea lo más óptima posible, ¿vale? Porque si hago esa diferenciación entre mujeres y hombres, podrías obtener mejores resultados, pero si mi objetivo no es tanta la precisión, sino ser realmente justo, tengo que sacrificar en precisión del modelo. Bueno, pues vamos a terminar ya esta primera ronda. Muchas gracias por todos los ponentes que han estado aquí presentes, a Marta, a Leandro, a Alfonso y también a Berenguer, que se ha tenido que ir antes. Muchas gracias por todo vuestro. Gracias.